Muy buenas tardes a todo el auditorio virtual que nos está siguiendo en estas jornadas Historia, Patrimonio y Frontera. En este momento vamos a tener el conversatorio Diálogo multidisciplinario sobre movimientos políticos y sociales, género e inmigración en la frontera México-Estados Unidos, siglos XX-XXI. El objetivo es analizar la importancia de los movimientos sociales y políticos, la migración y las relaciones de género en las interacciones que han conformado la región fronteriza entre México y Estados Unidos, así como los desafíos que representa su estudio desde la historia y la sociología. Esto lo vamos a realizar principalmente pensando en las relaciones transfronterizas. Las intervenciones de los expertos que nos acompañan permitirán discutir cuáles son las características y peculiaridades de estos procesos sociales en un contexto social globalizado y asimétrico. Me voy a permitir presentar a los colegas y especialistas que nos acompañan. La doctora Marlene Celia Solís Pérez, del Colegio de la Frontera Norte, cuenta con el título de doctora en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociales del COLEF. La investigación que ha realizado trata sobre la desigualdad de género, las identidades laborales y de género, los procesos fronterizos y el cambio social. Ha participado en los grupos de trabajo convocados por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, para la revisión de la primera y segunda solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en Baja California en 2015 y 2020. También tiene participación en distintos foros y seminarios relacionados con la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres. El doctor David Adán Vázquez Valenzuela es doctor en Historia por el Colegio de México, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es premio Salvador Azuela en Investigación Histórica sobre la Revolución Mexicana. Por Mirando Atrás, la comunidad mexicana y mexicoamericana de Los Ángeles ante la Revolución Mexicana, su participación en el Flores Magonismo 1905-1911. Es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Cuerpo Académico Historia Regional y Cultural. Su línea de generación y actualización de conocimientos son procesos socioculturales y económicos del noroeste de México y Texas. Sus líneas de trabajo son la historia económica del norte de México y el suroeste de Estados Unidos, historia del sur de California e historia de la Revolución Mexicana. El maestro Jorge Guillermo Conde Zambada. Él trabaja en la Secretaría de Cultura del Estado de Baja California. Es egresado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Obtuvo los diplomados en Promoción Cultural por el Instituto Internacional de Antropología, Ámsterdam, Género y Políticas Públicas por Flaxo, Historia de California, Procesos Políticos y Electorales e Historia de la América Latina por la UABC. Se inició en el movimiento estudiantil en 1968. Luego inició su militancia ese año en la Juventud Comunista de México. Formó parte del rompimiento con la JCM en 1969, quedando en la izquierda sin rumbo político fijo. En 1971 se integró en la Ciudad de México al grupo Teoría y Práctica, bajo la dirección de Arnaldo Córdoba y Arturo Anguiano. Cuando este grupo se rompió, se alinea con el sector más juvenil dirigido por el propio Anguiano. Retorna a Tijuana después de la partida de Anguiano a París y trabaja en el movimiento popular sin pertenecer a corriente política alguna, integrándose al Grupo Comunista Internacionalista en 1974, siendo su fundador en Baja California, el cual devendrá en el Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1976. Actualmente no milita, pero sigue cercano al trotskismo. También vamos a comenzar, y si posteriormente se agrega el doctor Daniel Ramírez, que está anunciado, pues también leeré su semblanza, pero vamos a retomar el trabajo de este día con una primera ronda de preguntas. Y en esta primera ronda de preguntas, pues va a ser primero, miren, aquí llegó el doctor Daniel Ramírez, voy a leer su semblanza curricular.
El doctor Daniel Ramírez es egresado de Duke University y su maestría en Yale College. Es profesor asociado de religiones americanas en Claremont Graduate University y ha enseñado anteriormente en la Universidad de Michigan y la Universidad Estatal de Arizona. Actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad Americana de Historia de la Iglesia y es miembro de varias asociaciones académicas, incluida la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, la Comisión para la Historia de la Iglesia en Latinoamérica y la Academia Americana de Religión. Es autor de más de 20 publicaciones, incluida la premiada Fe Migrante, Pentecostalismo en los Estados Unidos y México en el siglo XX, que está publicada por la Universidad de Carolina del Norte, del 2015. Actualmente mantiene el proyecto Pentecostalismos de Oaxaca, California. Continúa el análisis de la historia y cultura pentecostal subalterna a través del periodo de tiempo más contemporáneo de la migración oaxaqueña y a través del prisma agregado de la experiencia, identidad y cultura musical indígenas. Pues es un honor tenerlos a todos ustedes. Hemos hecho un esfuerzo por congregar aquí a especialistas de muy importante trayectoria y además que han vivido por dentro los movimientos sociales. La primera pregunta es para el doctor David Adán Vázquez y es, ¿cuál fue la importancia de la frontera y las relaciones transfronterizas, especialmente la relación entre el surgimiento de ciertos mercados laborales en la frontera con el activismo político, en la conformación de redes opositoras al régimen porfirista en el norte de México? Escuchamos al doctor David Vázquez. Bueno, muchas gracias, doctor Jaimes. Primero que nada, agradezco a la doctora Sara Musotti que me haya invitado a este conversatorio, igual que a el colega Víctor Bruel, que también de manera muy atenta me invitó. Seguramente me voy a enriquecer mucho con el diálogo y el intercambio de opiniones que tengo aquí con los colegas, los expertos en la materia, ¿no? David, disculpa, ¿podrías acercarte un poco más al micrófono? ¿Me escucha ahí? Ahí ya, muy bien. Ya. Ok, bueno. Les agradezco entonces a la UABC y a Víctor Bruel, a Sara Musotti y a usted por la invitación, ¿no? Bueno, la pregunta es básicamente cuál es la importancia de la frontera y de la conformación de la frontera a principios del siglo XX, ¿no? Para el surgimiento de movimientos opositores al régimen de Porfirio Díaz. Y es larga la respuesta, es un tanto difícil de articular solamente en 5 minutos, pero voy a tratar de dar una respuesta breve y concisa. La frontera es muy importante para la conformación de la oposición a al régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Es muy importante y voy a dar tres puntos de por qué considero que es muy importante, ¿no? El primero es que la frontera a principios del siglo XX está viviendo una serie de transformaciones muy importantes que han sido, desgraciadamente, no tan estudiadas por los historiadores, o no como se debería, siento yo, eso es mi opinión personal. Creo que los historiadores deberían de dedicar mayor atención a toda esta zona fronteriza. La frontera abarca no solamente la zona de Tijuana, en donde estoy hoy en día, gracias a su invitación, sino también es una zona bastante extensa, ¿no? Que va desde la Boca del Bravo hasta lo que hoy es Playas de Tijuana, ¿no? Y esa zona se está transformando, decía yo, a principios del 20 de manera distinta. Por ahí, en alguna conversación con el colega Víctor Bruel, señalábamos que se transforma de manera arrítmica. Hay ciertas industrias que prevalecen en una zona fronteriza, mientras que otras tienen auge en otros sitios. Podríamos pensar en la zona minera, ¿no? Del sur de Arizona y del norte de Sonora. Podríamos pensar en la zona ganadera de Chihuahua y Nuevo México y Texas. O podríamos pensar en una zona que está despuntando en ese momento, que es la zona agrícola del Bajo Bravo. Está surgiendo la agricultura comercial en el Bajo Bravo. Y eso lleva a que haya una frontera bastante dinámica, una frontera y unas zonas fronterizas bastante dinámicas en las cuales está entrando
el capital. Perdón si no les gusta el término. En algunas ocasiones, si uno lo dice en reuniones académicas y se le queda medio raro, pero están entrando inversiones que son básicamente de capital, muchas de ellas de capital de la costa este de los Estados Unidos, de sitios donde se acumuló capital y que se están, que están extendiendo sus inversiones hacia esta zona. Decía yo, por ejemplo, la minería, que es muy importante y que se da en la zona del norte de Sonora, en Cananea, en Nacosari, etcétera, y que se da también en zonas como Bisbee, en Arizona. Es una frontera que y son tierras fronterizas que están recibiendo pues inversiones y que están creando centros de trabajo y por lo mismo están generando dinamismo, y es un dinamismo muy importante. Es un dinamismo que está concentrando grupos de trabajadores por decenas y a veces por centenas. En los campos agrícolas se están concentrando centenares de trabajadores muchas veces. A mí me tocó estudiar, por ejemplo, el cultivo de betabel azucarero, ¿no? Que estudié en el sur de California y la zona de Colorado, y uno ve claramente cómo estas grandes empresas que se crean otra vez en el este de Estados Unidos están yendo a la frontera a contratar cientos y cientos de trabajadores. Yo hacía un cálculo en alguna ocasión y calculaba que solo la industria azucarera requería más o menos de 14,000 trabajadores mexicanos ya en 1907, 1908, para todo lo que eran sus labores de cultivo y de cosecha, ¿no? Entonces se están contratando a miles de mexicanos y eso crea un dinamismo entre ambos países, entre México y los Estados Unidos, y crea centros de trabajo bien determinados con un número importante de trabajadores, los cuales van a ser susceptibles a la politización, ¿no? En estos centros de trabajo mayormente donde predomina la fuerza laboral masculina, ¿no? Van a llegar emisarios, por ejemplo, del Partido Liberal Mexicano y van a hacer proselitismo político. Van a hacer proselitismo político entre trabajadores y esto va a hacer que se politicen, que se formen grupos, por ejemplo, del PLM, que es quizá el caso más conocido, pero que se formen grupos que apoyen a distintas causas. Apoyan a distintas causas como la causa maderista, etcétera. Y en 1912 hay una eclosión de corrientes políticas en México y estos trabajadores muchas veces están dando apoyo o movilizándose a favor de alguna de estas causas. Bueno, estamos en Tijuana, ¿no? Tijuana es quizá, aquí está Marcos Amaniego en este instituto, que estudia la toma del PLM en Tijuana, de Tijuana, perdón. Es una movilización bastante importante. Es una frontera, sí hay que tener en cuenta una cosa, frecuentemente se dice que las fronteras son porosas, lo cual es verdad, pero hay que tener en cuenta que los estados nacionales también actúan de manera bien determinada en esas zonas fronterizas, ¿no? Bien, le dejo por ahí y le paso el micrófono al doctor Jaime y a los colegas. Más adelante, si quieren, conversamos un poco más. Claro, esperamos tener oportunidad de seguir hablando, sobre todo porque es muy interesante. La frontera norte, que actualmente es considerada pues un bastión de la derecha, bueno, hasta muy recientemente, pues no siempre fue así, ¿verdad? Y estos estudios, lo que nos ha dicho el doctor David precisamente nos habla de eso, y seguramente vamos a ver un poquito más con el maestro Jorge, a quien le vamos a dirigir la segunda pregunta, que es explicar los factores que permitieron la articulación de agrupaciones socialistas y comunistas en la frontera de la Baja California, y cuáles fueron sus principales características. El micrófono, maestro Jorge. Ya. Bueno, primero que nada quería dar las gracias a ti, Ramiro Jaimes, y a Sara Musotti por la invitación, y decir que, bueno, en primer lugar, la izquierda en Baja California es una izquierda muy vieja. Prácticamente aquí en Tijuana hubo un personaje que fue expulsado junto con La Borde y con Campa del Partido Comunista, me refiero a Blas Manrique,
cuando se opusieron ellos, sobre todo al asesinato de Trotsky. Y lo que hizo Blas Manrique, quien era de Chiapas, fue que se vino a Tijuana por la cercanía familiar de quienes ya habían emigrado aquí. Y el Partido Comunista Mexicano llegó a tener bastantes militantes, muchos militantes en Baja California. Incluso ya desde antes habían distribuido el Machete, que era el periódico del Sindicato de Pintores, Escultores, Grabadores y Anexas de la República Mexicana, y que después pasó a ser el periódico del Partido Comunista. Obviamente que yo, cuando los conozco y que me integro a la Juventud Comunista, pues es mucho tiempo después, en 68 prácticamente, pero había una relación muy cercana, sobre todo con el movimiento chicano. O sea, nosotros tuvimos una relación muy cercana con Bert Corona y el grupo Casa. Hubo una cercanía con ellos. Hubo cercanía con estudiantes de Mecha, que posiblemente fue la primera relación importante, porque la gente de Mecha llegó a tener reuniones con nosotros desde 1968 y fueron muy importantes las relaciones con el 71 y en 73. Fue relaciones muy importantes. Se tuvieron relaciones con gente como Alurista, quien estaba también aquí muy cercano y que estuvo varias veces. Y la relación era, pues, por empezar, por la cercanía. Es muy interesante que anteriormente se comentó precisamente lo del Partido Liberal Mexicano, que aunque fue formado originalmente en San Luis Potosí, llega a tener un campo de cultivo muy importante en la frontera norte, porque precisamente la industrialización que se daba en la frontera norte o en el sur de la frontera americana, con una gran cantidad de población mexicana, pues hacía que el Partido Liberal Mexicano fuera tal vez mucho más atractivo acá que en el resto del país, y que fue sumamente importante. Aparte de la relación con el movimiento chicano, hay que decir que cuando se da la ruptura con el PCM en 1969, pues la principal orientación que se tiene es una orientación de tipo maoísta, que era muy fuerte en el movimiento chicano, tanto en el Partido de Raza Unida como en diferentes corrientes del Partido Comunista Americano, sobre todo en los jóvenes de Mecha y del SDS, the Students for a Democratic Society. Entonces, eso permitió que hubiera una amalgama entre las corrientes que había aquí y las corrientes que había en el sur de California, y entre esto fue posible una relación que tanto era con Ciudad de México como con California, que había una relación con gente que había girado del maoísmo hacia el trotskismo, y esa gente, por ejemplo, permitió que tuviéramos un nuevo campo, y particularmente con Teoría y Práctica, que Teoría y Práctica pues era un grupo bastante ecuménico, en el cual se discutían diferentes corrientes, diferentes posiciones, y tanto leíamos como textos de Mao como textos de Dotcher, y que eso permitió ir avanzando hacia posiciones diferentes que llevaron a cabo la conformación del GCI en 1974. Y aquí hay una cosa particularmente chistosa, porque nosotros estábamos inmersos en el movimiento estudiantil. Sin embargo, no queríamos acercarnos a GCI porque lo veíamos como un grupo estudiantilista. Y cuando fuimos a una reunión con gente del SW, me recuerdo que nos dijeron: ¿y ustedes por qué no están en GCI? Y la respuesta es: porque tenemos desacuerdos con ellos, sin explicar todavía que el desacuerdo era porque eran estudiantilistas. Y dijeron: nosotros también, porque son ellos un grupo bastante radical, y y es un grupo sumamente ultraizquierdista. Y nos dieron los documentos internos de la Cuarta Internacional,
y ahí vimos que teníamos mucha más cercanía con GCI que con el SWP, y fue el momento oportuno para ligarnos a GCI. Afortunadamente, GCI manejaba las posiciones de la Cuarta Internacional para México, sobre todo las posiciones de Europa, que era fundamentalmente aprovechar las nuevas vanguardias políticas que se daban en el movimiento estudiantil, y que a partir del movimiento estudiantil se tenía que hacer un trabajo hacia el movimiento obrero. Hay que decir que nosotros lo hicimos hacia el movimiento popular en general, más que hacia el movimiento obrero, porque es muy difícil la participación con el movimiento obrero en Baja California, y ese acercamiento, sobre todo al sector popular, permitió que el GCI, ya convertido en PRT, fuera una organización muy importante en Baja California. Gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Conde. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, y esta va para el doctor Daniel Ramírez. Precisamente por algunas cuestiones que comentaba Jorge, yo creo que se ligan perfectamente. ¿Cómo surge la identidad y el movimiento chicanos y cuáles fueron sus características principales? Adelante, doctor Daniel Ramírez. También me uno con los colegas en dar gracias a la doctora Méndez y el doctor Jaimes y otros colegas. Y me perdono que preparé esto por escrito por pues, mis debilidades de un pocho, ¿no? Hablando español aquí en este momento. El surgimiento de la identidad y movimientos chicanos usualmente se data desde los años 60 del siglo pasado, cuando se escuchó a grupos juveniles enarbolar la bandera activista con una propuesta de reivindicación, de nomenclatura y de protesta contra la violencia policíaca, la guerra de Vietnam, la pobreza y en pro de la enseñanza bilingüe, entre otras cosas. Así como en el caso de los afroamericanos que rescataron la palabra black para señalar un nuevo sentido de orgullo, de igual manera los mexicoamericanos en California y otras partes rehabilitaron el término anteriormente despectivo, chicano, para señalar una nueva conciencia de identidad y causa. Entre otros líderes se puede mencionar a César Chávez, el líder sindicalista de los campesinos, Reyes López Tijerina, el defensor de las ancestrales tierras de Nuevo México, Coque González, líder juvenil de la Cruzada por la Justicia en Denver, Colorado, y José Ángel Gutiérrez, fundador del partido político La Raza Unida en Texas, como ya se ha mencionado. Un periodista los denominó los 4 jinetes del apocalipsis chicano. Y ya que lo mencionó el maestro Conde, hubo un 5º jinete, Bert Corona, de la Hermandad Mexicana. Puedo decir que yo soy beneficiario de las brechas abiertas por esa generación y las nuevas oportunidades que se presentaron. No creo que hubieras podido estudiar en Yale University en 1976 si no fuera por el movimiento chicano derrumbando puertas de educación superior. Y durante mi carrera universitaria traté de seguir la lucha en mi papel como secretario tesorero de Mecha a Yale, el movimiento chicano de Aztlán. Pero el proceso de acuñar y desplegar la etiqueta étnica comienza mucho antes. Ahí les va una anécdota de mi familia, que residía en la colonia mexicana Eden Gardens del pueblo de Del Mar, Solana Beach, California, al norte de San Diego, desde los años 20 del siglo pasado. Ahí se asentaron mis bisabuelos, abuelos y padres. Cuando nace mi hermano mayor, Luis, en 1954, su tez blanco dio ocasión para que las lenguas sueltas hablaran sobre el misterio de su paternidad, ya que mi padre, hijo de migrantes guanajuatenses, era de tez morena. Las amigas y vecinas insinuaron a mi madre algo sobre el lechero gringo. Cuando mi padre supo de estas bromas, en una reunión de la familia sentó a su hijo primogénito sobre sus rodillas y proclamó en alta voz: "The next time they tell you that, mijo, diles que eres puro chicano". Y así quedó reivindicado la etiqueta étnica y la virtud de mi madre. El apodo se quedó por toda su vida. Y nuestras perennes visitas a Tijuana por consultas médicas y con dentistas, cortes de cabello, comida,
cultos religiosos de la Iglesia Apostólica, etcétera, y Ensenada, en la playa, reforzaron la conexión con una población vecina. Esta vivencia se vio y se ve por toda la franja fronteriza. Tanto los tijuanenses como los cachanillas como los juarenses la conocen bien. Desafortunadamente, no podemos decir lo mismo acerca de otro mexicano más élite del centro del país, quien, aprovechando una estancia con beca Fulbright en Berkeley, describió con desdén a una figura emblemática de la generación de mis padres, el Pachuco. You know who I'm talking about. Pero dejaremos a los muertos enterrar a los muertos, ¿no? La anécdota familiar que data de una década antes del lanzamiento de los movimientos mencionados nos sugiere que el marco historiográfico siempre hay que cuestionarlo. Aunque sería algo anacrónico aplicar el término chicano a previas décadas, la evolución identitaria se puede datar desde aquel momento cuando los mexicanos residentes en los estados y provincias más norteñas de México vivieron el abandono de un país y su relegación a una nueva periferia, tanto política, social y económica como geográfica. No todos se resistieron a los acontecimientos, desde luego. Muchos trataron de adaptarse a las nuevas circunstancias. Están los ejemplos de Juan Seguín de San Antonio, quien enlistó en la rebelión contra Santana. El cura José Antonio Martínez de Nuevo México, a quien los historiadores han llamado el padre, literalmente, del México americano. Y el último gobernador de Alta California, Pío Pico. El lamento de este al final de su vida, después de perder sus tierras y fortuna a manos de abogados y políticos gringos, capta el sentimiento melancólico de la nueva vivencia. Espero hablar castellano algún día en el cielo con la Virgen y los santos. El inglés es el lenguaje de pájaros, en cambio no lo puedo dominar ya que me faltan hocico y garras. Podemos datar el comienzo del proyecto del qué hacer del pueblo de origen mexicano en Estados Unidos desde ese punto melancólico de partida. Obviamente, la nueva demarcación territorial no pudo frenar patrones ancestrales de mover y migrar, especialmente en respuesta a oportunidades económicas y contingencias drásticas en México, como las guerras. Y en ese proceso, la zona fronteriza y sus ciudades sirven como trampolín y filtro de influencia cultural y política. Tenemos el caso de los hermanos Flores Magón, cuya visión y proyecto, aunque dirigido hacia México porfirista, deja su huella radical en Los Ángeles, Missouri y otras partes. La guerra cristera también deja su impronta en la religiosidad popular e institucional en San Antonio y Los Ángeles, así como lo hace el anticlericalismo oficial. El trabajo de Manuel Gaño sobre los inmigrantes mexicanos de la década de los años 20 sigue siendo una importante referencia de los estudios chicanos. Se puede hablar también del efecto de la gran repatriación de los años 30, el programa Bracero de los años 40 a los años 60, etc. Todos momentos y acontecimientos claves para entender el surgimiento del movimiento chicano. Desde luego que el término sigue siendo problemático y tal vez algo anacrónico. Hay otro término que tal vez tenga más utilidad teórica: borderlands. Para ello debemos reconocer la deuda que tenemos con Gloria Anzaldúa, quien, comenzando con la región bifurcada que ella habitaba, se mudó de ahí para hablar de los varios cruces fronterizos de la chicana mestiza, psicológicos, sexuales y espirituales. El concepto de zonas fronterizas de Anzaldúa se ha trasladado a muchas disciplinas, áreas de investigación y regiones del mundo. Su elasticidad nos permite considerar los espacios lejanos ocupados por los migrantes como parte de una amplia franja social y epistémica que va desde Oaxaca a Oregon, a Detroit, a Nueva York. La idea expansiva también se sobrepuso con las contemporáneas del transnacionalismo, la globalización y la vida y movimiento diaspóricos. Y ahí termino mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante tus reflexiones. Vamos a hacer la última pregunta de esta primera ronda a la doctora Marlene Solís, y a quien le doy la más cálida bienvenida. Generalmente se tiene la impresión que las trabajadoras en maquilas y gasolineras, así como sus contrapartes masculinas, no se organizan en las formas tradicionales. En ese sentido, ¿cuáles son los referentes de organización e identidad de estas trabajadoras?
Pues bueno, igualmente, muchísimas gracias, Ramiro, por invitarme a este conversatorio, que se me hace muy interesante la forma como lo has organizado. Y bueno, ahora vamos más como a la etapa más reciente, ¿no? De Tijuana, de Baja California, de la frontera norte, con la aparición de las maquiladoras, aunque bueno, acá empezaron ya en los años 60. Podemos decir que el auge de las maquiladoras es más hasta los años 90, y que junto con las maquiladoras se inaugura también la presencia masiva de mujeres en estos mercados de trabajo. Entonces, ahí hay un primer elemento importante de que en la frontera norte justo se convierte en un referente en el tema de inserción laboral de las mujeres, y además en un mercado de trabajo feminizado en doble sentido, no solamente por la presencia de mujeres, sino porque también hay un tema de identidad laboral y de, digamos, de algo que ha llamado una autora, una antropóloga, Salsinger, como feminidad productiva, porque en esos espacios laborales se utilizan, digamos, algunos atributos que se le asignan a las mujeres para obtener un producto, ¿no? En este caso, en el caso de las maquiladoras, se consideraba que se requería fuerza de trabajo que fuera hábil con las manos, porque, bueno, pues son por el tipo de proceso productivo que se trajo para acá, y que fueran dóciles. Entonces, eso era lo que se argumentaba para estas políticas de empleo en las maquiladoras. Ahora, también debo decir que la frontera, pues, es bastante heterogénea, y que sí, ciertamente en esta latitud las formas organizativas no fueron las tradicionales, pero en otros territorios como Matamoros sí ha habido históricamente una presencia importante de sindicatos, ¿no? Si pensamos que esa es la forma más tradicional de defensa de los y las obreras. Entonces, en esa región sí ha habido sindicatos más tradicionales, ¿no? Acá, de este lado, en Baja California, se inaugura pues una denominación distinta, ¿no? Se habla de sindicatos fantasmas, lo ha planteado Cirila Quintero y otros autores, porque pues son sindicatos que firman con la empresa, pero que no fueron de ninguna manera concebidos, ni siquiera los conocen las y los trabajadores, ¿no? Entonces, son sindicatos que no responden a los intereses de las y los obreros, ¿no? Entonces, eso es algo muy peculiar de acá, de Baja California. También quiero decirles que influye como el tipo de maquiladoras, que es distinto las maquiladoras que se localizan en el otro extremo de la frontera de México con Estados Unidos, donde son maquiladoras más grandes. Acá en Baja California son maquiladoras medianas, es decir, de hasta 100 trabajadores. Entre 50 y 100 es tamaño medio de maquiladoras, y también porque predominan las maquiladoras en un principio, sobre todo en los 90, ustedes recordarán que se decía que era la capital del televisor, ¿no? A Tijuana, por la importancia de las maquiladoras que producen televisiones. Mientras que en Ciudad Juárez, bueno, la industria automotriz y otras industrias eran importantes. Entonces, eso es un perfil distinto que de alguna manera influye en estas formas organizativas. Pero también quiero recordar acá en la mesa que justamente en 1989, en el noreste, surge la coalición Pro Justicia de las maquiladoras. Es una coalición transfronteriza
donde están organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá. Y esto es a partir de una lucha que quieren emprender las trabajadoras porque se detecta problemas de salud entre las trabajadoras, ¿no? Había problemas con hijos que nacían con alguna discapacidad. Entonces, esto generó que se tuvieran que organizar de esta manera, en forma de coalición, porque se requería de la solidaridad de muchas organizaciones, y esto fue lo que permitió que se tuvieran éxito en algunas de las luchas que se emprendieron en aquel entonces. Bueno, esa forma de lucha, digamos que es como una aportación de la frontera norte, y además es una forma de lucha que se extiende a lo largo de la frontera, y aquí mismo, no solamente en Matamoros, en esas latitudes en Laredo, sino que también en otras luchas que se vinieron dando en diferentes puntos de la frontera. Y bueno, en Baja California también fue una manera de darle la vuelta a estos sindicatos fantasma. Las coaliciones son formas organizativas coyunturales que surgen para, digamos, resolver problemas temporales, pero que cuentan con solidaridad y con las experiencias de otras luchas que se ha dado en México, en la frontera norte, ¿no? Entonces, en Baja California, una de las primeras organizaciones que surge en los 90, y fue a raíz de las inundaciones del 93, cuando se crea el Centro de Formación de Trabajadores y Trabajadores, que estaba al frente Jaime Cota y Carmen Valadez, que fueron un referente muy importante. CITAC luego se convierte en la Casa de la Cultura Obrera, bueno, ellos se dedicaban a la defensa de los derechos laborales, y a principios de este siglo, yo pienso que donde tuvieron un logro importante por el tema de la visibilidad de las condiciones de trabajo en las maquiladoras fue con su alianza con un artista estadounidense que creó esta documental que se llama Maquilápolis, que ha recorrido el mundo y que permitió dar a conocer las condiciones de trabajo de las trabajadoras. Paralelamente surge otra organización que para mí también es un referente fundamental para no solamente lucha de obreros, sino para introducir el tema del género y las luchas feministas en las maquiladoras, que fue de Factor X, que bueno, muchos de ustedes conocen, muchas compañeras siguen en la lucha, siguen estando en diferentes frentes. Bueno, ahí puedo mencionar a Beatriz Alfaro, Minerva Nájera, y ellas crearon también una escuela muy importante que luego se ha replicado, que es este de las promotoras por los derechos de las mujeres. Estas promotoras se formaban en las colonias a trabajadoras en temas de derechos de las mujeres y replicaban a su vez esta formación. Entonces de ahí surgieron muchas líderes comunitarias, por ejemplo, ¿no? En Infonavit Latinos, de ahí tenemos a Natividad Guizar, que ha hecho un trabajo de mucho tiempo por su comunidad en Infonavit Latinos. Y también de esa época surge una de las organizaciones que hoy en día tiene mayor presencia en el tema de defensa de derechos laborales en Baja California, en Tijuana sobre todo, y es Olincali. Olincali, que actualmente la directora es Margarita Ábalos, que bueno, tiene ya me parece que más de 10 años trabajando, y también tiene un carácter transfronterizo, ¿no? Esta organización, porque parte de sus miembros ha sido Enrique Dávalos, que fue profesor de City College, del Departamento de Estudios Chicanos, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver los vínculos entre estos agentes que se han estado mencionando aquí en la mesa, ¿no? Entonces, bueno, otras organizaciones también importantes es la OPT, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Perdona, Marlene, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Si quieres redondear rápidamente. Ya.
Eso es lo que yo les quería decir. Nada, el único detalle es, no mencioné lo de las gasolineras porque ese es un tema más reciente que voy a tratar en las siguientes rondas. Muchas gracias. Vamos muy bien del tiempo, no se preocupen mucho. Vamos muy bien. Y vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. Si bien la primera ronda giraba más alrededor de la experiencia de la frontera, los diferentes movimientos y agentes, la segunda trata más sobre la experiencia de la migración. Vamos a regresar otra vez con el doctor David Vázquez. Y la pregunta es explicar la influencia de la migración en los movimientos sociales de la primera mitad del siglo XX. Bueno, otra vez es una pregunta amplia para contestar en 5 minutos, pero voy a tratar también de ser breve y si me paso le pido al doctor Jaimes que me interrumpa, por favor. La migración tiene mucha influencia en la conformación de los movimientos sociales en la primera mitad de los 20, ¿no? Y voy a destacar nada más 3 rubros que se podrían dar o que se podrían poner sobre la mesa dada la experiencia migratoria, ¿no? Uno es sobre todo las características de esta fuerza laboral que decía yo se mueve muchas veces desde el centro y del norte de México, porque estamos hablando sobre todo de la primera mitad del 20, hacia el suroeste, lo que en Estados Unidos se conoce como el suroeste. Y otra vez, si pensamos en el suroeste, podemos pensar en zonas donde predominan ciertas industrias, ¿no? La minería, en Arizona, Nuevo México, la agricultura comercial, en partes de Texas, en partes del sur de California, las industrias en el sur de California. Mencionaba el doctor Ramírez Solana Beach, ¿no? Ahí había comunidades agrícolas, ¿no? En Solana Beach, al norte de San Diego. Lo sé porque también unos hermanos de mi bisabuela terminaron en Solana Beach en 1914, por ahí. Y actualmente viven en San Diego, ¿no? La fuerza laboral que se mueve en estos circuitos se mueve porque ha habido otra vez inversiones muy importantes, principalmente en ferrocarriles, ¿no? Se termina el ferrocarril el Mexican Central, que se llama 1883, y el Mexican National, que une con Laredo en 1888. ¿Qué tipo de fuerza laboral se está moviendo por ahí? Se está moviendo fuerza laboral muchas veces masculina, ¿no? En su mayoría, y una fuerza laboral que tiene desarraigo con sus lugares de origen, ¿no? Dado que se está cambiando de sitio para trabajar en otro lado, no tiene tanto apego a la tierra. Tiene características en común. La característica es que si pensamos, y aquí la doctora Marlene no me dejará mentir, la fuerza laboral se integra a un segmento del mercado muy determinado, se integra como fuerza de trabajo no calificada, ¿no? Y eso lleva a que haya una solidaridad entre los miembros de estos grupos que están migrando, ¿no? Muchas veces se integran a este mercado de trabajo segmentado. Uno ve las industrias en los Estados Unidos, la industria agrícola, la industria manufacturera, etcétera, la industria de fundición, que era muy importante, por ejemplo, en El Paso, y ve que todos los mexicanos se integran a un sector laboral, ¿no? A un departamento de trabajo muy, muy determinado. Es decir, el capital otra vez termina segmentando a las colectividades, a las poblaciones, ¿no? Y muchas veces incluso se les asigna a esta fuerza de trabajo sitios para vivir de residencia bien demarcados, ¿no? Y eso terminan siendo los pueblos segregados que hay a lo largo y ancho del suroeste y a lo largo y ancho de los Estados Unidos, ¿no? A los técnicos, etcétera, esos se traen de otro lado, muchas veces se traen de Europa, muchas veces se traen del este de Estados Unidos y se les asigna otro barrio, otra demarcación para habitar, ¿no? Entonces, hasta la experiencia del espacio es distinta muchas veces. Bueno, decía yo que existe en común el desarraigo, eso lleva a veces a una integración a un mercado laboral segmentado, eso lleva a la solidaridad y lleva a la vinculación y a la identificación de problemas comunes. Yo voy a permitirme leer nada más un extracto de una carta de un simpatizante del PLM, ¿no? Esto es de Rómulo Carmona,
y él está en El Paso, Texas. Rómulo Carmona termina siendo suegro de Enrique Flores Magón. Y él está en El Paso y le está escribiendo a Ricardo Flores Magón lo que está viendo en El Paso, ¿no? Estos cientos de trabajadores que están siendo enganchados muchas veces, que están siendo contratados en la frontera y que están siendo llevados a trabajar a un mercado laboral segmentado. Y dice él, en esa carta que está en el archivo en Berkeley, le dice a Ricardo Flores Magón, abro comillas, si he de referirme solamente aquí a El Paso, en 1 o 2 días pueden reclutarse 5 o más miles de hombres, porque las oficinas de enganche, que son muchas, todas están llenas de gente, y del mismo modo verá usted en todas las calles parejas de gente desocupada, buscando trabajo. Toda esta gente que en general anda hasta con hambre y que muchísimas veces no tienen casa, le pregunta, ¿cree usted que no se meterían a una bola? Es 1906, por ahí, es antes de la revolución. ¿Cree usted que no se meterían a una bola? De seguro que volando entran, aunque por de pronto no sea más que deslumbrados por la ambición del botín, pero siempre que ya están metidos y comprometidos y lo demás es obra de los jefes, ¿no? Esta fuerza laboral es susceptible al reclutamiento un poco, y ahí el profesor Conde seguramente nos puede ayudar. Lo que hay son movimientos que tienen una visión amplia y que tratan de integrar esta fuerza de trabajo y que muchas veces mandan a gentes a realizar proselitismo, ¿no? En centros laborales donde se conoce de antemano que existen características laborales, características sociales bien determinadas. Bueno, yo le dejo por ahí, les doy la palabra a los demás y si quieren ahorita seguimos conversando. Muchas gracias, doctor David Vázquez. Seguramente vamos a tener tiempo para platicar con mayor profundidad. Y hacemos la pregunta al maestro Jorge Conde, ¿de qué forma influyó la migración y la transformación de las relaciones de género en los movimientos sociales y culturales? Bueno, yo creo que en los años 40 fueron fundamentales por el cambio que hubo en el mercado laboral norteamericano. En primer lugar, que se incorporan las mujeres al mercado laboral y que ya no podrán desincorporarse nunca más. Y que la industria maquiladora que surge primeramente en 69 como programa industrial fronterizo para tratar de mediar una cuestión precisamente de la expulsión de migrantes de Norteamérica, se convierte después en un eje fundamental de industrialización del norte de México, que pasa primero por la industria textil y que después se va desarrollando por la industria electrónica, que es en el periodo que estamos ahorita, y que está, parece, dando paso a la industria aeronáutica, entre otras cosas, pero claro que la industria automotriz en diferentes lugares del país. Yo creo que la migración ha ido cambiando a como ha ido cambiando el mercado laboral, porque ha ido tratando de llenar precisamente los huecos del mercado laboral. Quiero decir que, por ejemplo, una cosa que es muy importante de la integración de México con Norteamérica, que señalaba Marlene, era precisamente la cuestión de las luchas en la forma en que se realizan. Por ejemplo, en los 90s, fundamentalmente en los 90s, se da una transformación muy importante, 80s y 90s, finales de 80s, principios de 90s, en el cual, por ejemplo, las luchas, por ejemplo, de plástico baja cal, cuando que se violan todas las leyes laborales, se utiliza la relación con Labor Notes, y Labor Notes, a partir de los dirigentes sindicales que tienen, logran penetrar a esta industria por los acuerdos que ellos tienen en Norteamérica, en los cuales se dice que no es posible llevar a cabo una discriminación laboral y un acoso laboral, por lo cual Plásticos Baja Cal no es más que una pequeña parte de una industria mucho mayor que viene siendo, creo que era Tyco, y que, por ejemplo, los obreros de Tyco en Norteamérica sindicalizados decían, no es posible que nos compren partes de la industria automotriz si se violan las leyes laborales en México porque es parte del acuerdo sindical. Y eso hace que
o sea, los dueños de Plástico Bacal, a partir de la lucha de fuera de línea, que también habría que mencionarlo porque Marlene, hubo un periódico que se llamó Fuera de Línea, que era más o menos el que cristalizaba todo esto, ahí con Jaime Cota, con Carmen Valadez, con Yerger Calmillín en San Diego y Lucila Conde en San Diego también, lograron hacer que se diera un cambio sumamente fuerte y que se reconocieran más derechos laborales que los que permitía la Ley Federal del Trabajo mexicana. Entonces yo creo que ha sido muy importante la lucha y la relación entre Norteamérica y México. Quiero decir, nada más agregar una cosa que no tiene al parecer nada que ver con esto, pero por ejemplo, la gente que desdeña a los pachucos han desdeñado, de hecho, toda una cultura. Por ejemplo, que uno de sus principales exponentes ha sido Lalo Guerrero y los Cinco Lobitos, y que ha sido y también el grupo de Pachuco Boogie, en el cual se retoma una identidad que se asume y se respeta. Gracias. Muchas gracias, maestro Conde. La siguiente pregunta es para el doctor Daniel Ramírez. ¿Existe alguna relación o paralelismo entre la vertiente política y cultural del movimiento chicano con los movimientos religiosos pentecostales? Bueno, primero agradezco ese último punto, maestro Conde. Me dice que mi padre fue el mejor bailarín de Boogie Woogie en su generación allá en San Diego. Bueno, quiero sugerir que también, como en el caso de la influencia del Jutsu y otras cosas, las ideas migran también, incluyendo las ideas religiosas. Entonces, quiero volver a aquellos 4 jinetes del Apocalipsis chicano y agregando el 5º jinete, Bert Corona. De los 4 o 5, la mayoría tenían o eran evangélicos o tenían influencia evangélica o simpatizaban con movimientos evangélicos. En primer lugar, Bert Corona, a quien mencionamos, era de formación de la Iglesia Metodista Mexicana en California. Luego también lo fue Corky González en Denver como joven presbiteriano. Y Reyes López Tijerina, de formación pentecostal. Y en el caso de Reyes López Tijerina, sus ideas radicales terminan en su expulsión de la denominación Assemblies of God, donde él se educó en un instituto bíblico en Texas, pero se convierte en predicador itinerante y viene a California y comienza a predicar en iglesias pentecostales y en Salinas, en el norte, un pueblo agrícola, encuentra una comunidad de seguidores y los convence de ir con él a Arizona a formar una comunidad utópica, Valle de Paz, entre Tucson y Phoenix. Y ahí es un capítulo que lo ha trabajado Rudy Busto, el historiador chicano, y es muy interesante ese rescate de esa trayectoria de López Tijerina. Y luego él se va a Nuevo México para reivindicar, ¿no?, los derechos de los pueblos ancestrales hispanos ahí. Y hay un incidente violenta donde toman una corte federal con las armas, él lo encarcelan, pasa años en la prisión federal. Y siempre él tiene un discurso muy único entre la población, entre el movimiento chicano. Es muy profético y muy escritural, siempre yéndose al Antiguo Testamento y con sueños y visiones que no se pueden explicar si no tomamos en cuenta su formación pentecostal. Es algo muy difícil para los historiadores chicanos trabajar. Porque tendrán que
que entrar al cosmovisión pentecostal para entender a los motivos de este líder, pero gran jinete, ¿no? del movimiento chicano. Y el último caso es de César Chávez, quien dijo en su autobiografía que él tuvo un momento muy clave en su formación como líder organizador, cuando colaboraba con la organización Community Services Organization de Saúl Alinsky, y lo asignan al pueblo de Madera, California, al norte de Fresno, en el Valle Central, y ahí se encuentra con dificultad porque cada organizador tenía que formar un comité, una junta directiva que podían despedir al trabajador, y siempre insistían en poner a un sacerdote en la junta. Y el problema ahí es que los rancheros, los granjeros, también eran católicos de extracción portuguesa, italiana, y estos convencieron a cura que Chávez era comunista y lo tenían que correr de Madera. Y Chávez relata que en un momento cuando él está ayudando a un pastor apostólico pentecostal de apellido Marín en su casa para el asunto de la hija atrapada en Tijuana, aunque nacido en Estados Unidos había problemas, y Chávez la está ayudando al pastor. Y en un momento el pastor se disculpa y se va a arreglar y poner sillas en la sala de su casa. Y Chávez se da cuenta que se trata de una congregación pentecostal porque llegan los hermanos y el pastor le dice, pues vamos a tener culto aquí, no tienes que quedarte. Chávez le dice, no hay problema, conozco este grupo desde mis años en San José, California. Mi madre y yo asistíamos a estos cultos, y se quedan para el culto. Chávez luego dice que aquellos 12 aleluyas tenían más espíritu y hacía más ruido que 200 católicos en la misa, y ahí agarré la idea de usar la música en el movimiento sindicalista de campesinos. Y luego viene un momento muy difícil cuando ya se trata de su expulsión de Madera, del pueblo de Madera, y Chávez comparte su dilema con el pastor Marín. Todos los pentecostales eran campesinos. Todos se hacen miembros del CSO y van a la reunión, y con la mayoría despojan los oponentes de Chávez y ellos mismos se eligen miembros de la junta directiva. Y Chávez sigue su carrera, ¿no? Y estamos hablando de 1953, 4 por ahí. Una década antes de la formación del United Farm Workers, Chávez dice ahí que ahí aprendí a nunca dependerme de los chicanos de clase media, los burócratas, que temen por sus chambas, ¿no? Sino en los pobres, que van a arriesgar todo. Y entonces son momentos muy, muy claves en la trayectoria de este gran líder, ¿no? Que hay que rescatar en nuestro trabajo histórico. Queda por hacer mucho trabajo sobre la migración de las ideas y de la religiosidad pentecostal hacia el Valle Imperial, Tijuana, Juárez, por medio de la migración, la circulación migratoria, comenzando desde luego con el avivamiento grande de la calle Azusa de Los Ángeles de 1906 a 1909. Ahí coincide con fechas muy importantes en historia laboral de México, ¿no? 1906, Cananea, y todo lo que está pasando allá. Entonces, muchas convergencias que hay que seguir explorando. Y termino también hablando de las influencias al otro lado de la frontera, especialmente las influencias musicales. Y los primeros compositores de este movimiento, que son muy fecundos, ellos no aceptan el repertorio traducido de misioneros protestantes históricos, sino insisten en una música para el nuevo proletariado campesinado haciéndose pentecostal. Y ahí toman todos los géneros musicales de la cultura popular, rancheras, guapangos, boleros en su tiempo,
Pero también hay una influencia que llega a México y transmitida por el movimiento pentecostal. Estoy hablando de la influencia de la música gospel negra, Black Gospel, que llega a toda la zona fronteriza, y podemos hablar de un músico que vive todavía, se llama Rubén Mascareño, criado en Tijuana, y él cuenta que en la sala de su casa escuchaba LPs de músicos mexicoamericanos, de grupos musicales, y también porque muchas emisoras evangélicas en Estados Unidos usaban las torres en Tijuana, se escuchaba todo ese repertorio musical. Y él en sus composiciones es muy evidente, se ejemplifica, ¿no? Un proceso de hibridización musical, de adaptación de diferentes estilos. Y muchos de esos jóvenes pentecostales de Tijuana luego pasan a California y a otras partes, y es una influencia mutua en ambas direcciones. Ahí termino, Ramiro. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante todos estos matices del movimiento chicano y su imbricación con otro tipo de movimientos, en este caso religiosos. Vamos a pasar a la última pregunta de este bloque, que es para la doctora Marlene Solís. ¿Podría decirse que existe una experiencia diferenciada en el contexto fronterizo al compararlo con otras regiones del país con respecto a la migración, la feminización de los mercados de trabajo y las transformaciones en los roles familiares e identidad de género asociados a estos procesos? Si es así, ¿cuáles serían estas diferencias, Marlene? Sí, es, bueno, ya planteaba yo algunas cosas en la respuesta a la pregunta anterior de cómo, bueno, el contexto fronterizo, les decía yo que fue un referente en términos de la participación de las mujeres en los mercados de trabajo, y con ello una serie de cambios en los roles de género, en la forma, en la división del trabajo en las familias, en el tema de lo que se llama la autonomía económica de las mujeres, que ganan autonomía económica al participar en estos mercados del trabajo, y con ello logran pues una cierta capacidad de tomar decisiones sobre ellas mismas y su entorno. Entonces, bueno, hay un tema también de migración, porque buena parte de las mujeres que vinieron a trabajar en las maquiladoras, pues son migrantes también. Entonces, eso pues generó una serie de dinámicas, de tensiones, diría yo, porque si las mujeres van ganando en autonomía, pero la contraparte, los hombres, se quedan un poco a la saga, porque de hecho se habla de crisis de masculinidades, porque no pueden cumplir con sus roles tradicionales, en particular el rol de proveedor. Y eso genera muchas tensiones a nivel de las familias en un primer momento, pero luego también a nivel de la sociedad entera, ¿no? De hecho, en algunos estudios sobre la violencia de género en la frontera norte de México, tiene que ver con con cómo se configura este contexto que pues involucra crisis de las masculinidades y otra serie de dinámicas que tiene que ver con lo fronterizo. Y me refiero también a que la frontera, bueno, es un territorio, se ha dicho, un territorio flotante, como ya lo decía David, en el que hay poco arraigo, hay población pues flotante también que no termina de apropiarse de este territorio, y que por lo tanto difícilmente se construye comunidad, ¿no? Y difícilmente se construye una memoria colectiva, a diferencia de otros contextos donde sí hay estas condiciones, ¿no? Como lugares muy, muy característicos de México, donde la cultura laboral y la sindicalización, las organizaciones
sindicales han sido muy importantes y duraderas, ¿no? Entonces, aquí en estos contextos, ese es digamos, una tensión importante con la que tienen que lidiar las y los trabajadores. Por otra parte, también está el tema de que estos contextos ocurren, esta autonomía de las mujeres ocurre de manera muy limitada, ¿no? Muy limitada precisamente porque es fuerza de trabajo no calificada, por lo tanto hay procesos de precarización muy fuertes y ocurre lo que se ha llamado también en los estudios sobre género de trabajo, que es, digamos, el techo de cristal y el piso de goma, ¿no? Techo de cristal porque hay un límite a ese empoderamiento, y piso de goma porque permanentemente se está buscando que las mujeres continúen jugando su rol tradicional. Entonces, aquí voy a meter un poquito con el tema de rendichicas, porque rendichicas es un mercado de trabajo que a principios de este siglo apenas las despachadoras de gasolina. Antes no había mujeres en este mercado de trabajo, entonces es un mercado de trabajo que recupera de alguna manera esta idea de las maquiladoras de utilizar algunos atributos de la feminidad para ganar en la competencia frente al mercado de las gasolineras en Tijuana. Esta marca Rendichicas surge aquí en Baja California, está ya en algunas ciudades de la frontera y creo que en algunas otras de más al sur. Pero también tiene esta idea de decir que, bueno, las mujeres, si usted va a la gasolinera, tiene muchos signos, ¿no?, de feminidad, son rosas, además las chicas están se presentan muy bien vestidas, maquilladas, reciben un entrenamiento para poder atender a los clientes, y además se vende mucho la idea de que, bueno, las mujeres son honradas y son dóciles, ¿no? Entonces, es, digamos, una reedición de lo que ocurrió en las maquiladoras, y bueno, surge justamente en este contexto, ¿no?, de Baja California, pero también en un contexto de recuperar un discurso que ya los gobiernos en este siglo empiezan a tener respecto a los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, a la institucionalización de la perspectiva de género, que, bueno, pues se ha visto, se ha reflejado en una serie de instituciones gubernamentales, y en todo un debate hoy en día está el debate del lenguaje, ¿no? Si vamos a ser capaces o no de emplear este lenguaje incluyente. Entonces, digamos que en ese sentido, Baja California pues ha jugado un papel de referente muy importante, y con digamos, claroscuros, porque si bien Rendichicas genera empleo para las mujeres y les permite el empoderamiento, también reproduce su condición de vulnerabilidad, ¿no?, de vulnerabilidad porque las expone y porque las infantiliza. O sea, si ustedes ven a las gasolineras, pues hay como una caricatura de una mujer muy bonita despachando gasolina, y bueno, desafortunadamente ha habido, digamos, situaciones pues muy concretas, ¿no? Por ejemplo, fue el feminicidio de una chica que despachaba en las gasolineras de alguien, un ex policía que la siguió, la conoció en la gasolinera y la estuvo siguiendo, y terminó con la vida de esta chica. Entonces, es un tema importante, es un tema que la frontera, el tema de la feminidad y de la vulnerabilidad que se ha generado por esta condición fronteriza, pues Ciudad Juárez es un referente a nivel internacional por la violencia de género, ¿no? Entonces, ese diría yo que desde el punto de vista de las diferencias por estos procesos de feminización de la fuerza de trabajo y las condiciones de la inserción laboral, eso es, digamos, lo que genera, ¿no? Muchas gracias, Marlene. Vamos a pasar a la última sección, que son 3 preguntas
Voy a comenzar leyendo la primera. Cualquiera en este foro puede contestarle, es decir, es al que quiera, ¿verdad? ¿Cuáles serían las principales rupturas y continuidades al valorar los movimientos sociales y culturales, la migración y las transformaciones en los roles de géneros en esta frontera a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI? ¿Quién quiere contestar? Adelante, David. Bueno, gracias, Ramiro. Hay varias rupturas muy marcadas, ¿no? Pero me parece que, y esto creo que quizá valdría la pena discutirlo, las rupturas, hablando de forma organizativa acerca de las organizaciones sociales, me parece que vienen a partir también de los cambios que hay con las características migratorias y las propias características sociales y económicas, tanto de la frontera norte como del propio suroeste, ¿no? Un poco ya lo remarcaban acá, ¿no? Abordar todo un siglo es bastante complejo, ¿no? Y el siglo XX y lo que va del XXI ha traído distintos tipos de migración y distintos tipos de poblaciones migratorias y una frontera que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces ha habido, no es lo mismo hablar del 20, ¿no? O de hablar de los 40s y 50s, cuando estaba el programa Bracero, con una población mayormente masculina, ¿no? Yendo a trabajar a Estados Unidos, etcétera, que hablar, por ejemplo, ya de los años recientes, cuando está el programa el maquilador, ¿no? A partir de los 60, del programa de industrialización fronterizo, o hablar incluso de los 90 para acá, con las leyes, el cambio de las leyes migratorias en los Estados Unidos. Entonces creo que las rupturas se dan de acuerdo con el tipo de migración que se ha dado, con los cambios que se han dado en el tipo de migración que se ha dado a lo largo de todo este tiempo. Y sin embargo, claro que hay continuidades, hay problemas comunes, o sea, esencialmente la segmentación, la integración de esta fuerza laboral a un mercado segmentado sigue, ¿no? Y entonces eso nos plantea muchos retos. Incluso hay problemas comunes en el orden de los estudios, de cómo se hacen los estudios de estas poblaciones, ¿no? Hablaban por ahí el profesor Ramírez, no abiertamente, pero se refería al elitismo de la Ciudad de México. Bueno, abiertamente se refería a eso y se refería, por supuesto, al laberinto de la soledad, ¿no? Pero me parece que en muchas ocasiones la academia, no solamente del centro, también la del norte de México, no voltea tanto a mirar a estas poblaciones, y eso resulta un poco una continuidad que siempre ha permeado, ¿no? Que siempre ha permeado una especie de desdén hacia estas poblaciones y hacia las problemáticas que generan, ¿no? Entonces hay rupturas, sí, distintos tipos de poblaciones, hay continuidades muchas veces en la forma en la que se les observa también a estas poblaciones, o en la que se les deja de observar, ¿no? Bueno, le dejaría por ahí. Muy bien, Marlene. No se escucha, perdón. Marlene, tienes apagado el micrófono. Ya. Ya, ok. Como les decía, perdón, yo veo continuidad y ruptura en el movimiento feminista, ¿no? Primero continuidad porque, bueno, también en Baja California, pues ya tiene desde los 90 una presencia importante el feminismo, ¿no? Ya les hablaba yo de Factor X, pero bueno, hay otras organizaciones, no sé, como Emancipación, la de FOPA, Diversa, en fin, otras organizaciones importantes que han resistido un contexto en los últimos años, como bien decías al principio, Ramiro, de un contexto pues muy conservador, ¿no? Que prevaleció hasta hace unos años, hasta ayer casi, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, tenemos esta continuidad que es, digamos que siguen muchas mujeres organizándose y participando. Y en los últimos 5 años,
podría decir que a partir de algún estudio que he estado elaborando, me parece que hay un nuevo momento, y no, bueno, no solamente en Baja California, sino en México y en Latinoamérica, diría yo, ¿no? Y yo plantearía que, y bueno, es lo que muchos estudios plantean, que a partir del 2016, con una marcha que hubo en la Ciudad de México, hay lo que se llama la primavera feminista en México, ¿no? Porque es digamos, es un punto emblemático, porque es cuando empieza a haber la participación más importante de mujeres jóvenes en el movimiento de las mujeres. Chicas muy jóvenes que se empiezan a organizar en colectivas y que en Baja California también tienen una presencia muy importante, ¿no? Y les digo yo, sobre todo en los últimos años. Y un factor también que ya lo había comentado, que ha jugado, que ha permitido que las mujeres se organicen, uno de ellos tiene que ver con, digamos, con esta institucionalización de la perspectiva de género, que se ha creado todo un lenguaje y una serie también de prácticas y de plataformas y de consignas que son transfronterizas, ¿no? Pues está ahí el surgimiento de la red social, de la web, es también una ruptura muy importante para poder entender esta emergencia de los movimientos sociales y en particular del feminismo, ¿no? Y bueno, y que eso, pasando tal vez un poquito a la otra pregunta, tiene que ver con la necesidad de investigar, de hacer investigación sobre este nuevo territorio, ¿no? Y cuál es el impacto en términos de construcción de comunidades y de construcción de intersubjetividad. Entonces, bueno, eso es lo que... Y bueno, el otro tema que también ha permitido esta emergencia tiene que ver precisamente con la violencia, que ha sido parte también de la guerra que hemos vivido en México, ¿no? La guerra contra el narcotráfico que se inició en sexenios anteriores. Y finalmente creo que es un punto de ruptura también la llegada al gobierno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que si quieren, bueno, lo dejo ahí para platicar después sobre esto. Muy bien, pues no sé si alguien más quiere responder sobre esta pregunta o elaborar. Adelante, Jorge. Si abres tu micrófono. Bueno, estoy sumamente agradecido de estar aquí porque yo creo que es increíble ver el número de coincidencias que tenemos, ¿no? Yo creo que de las rupturas importantes que podemos ver, hay dos que yo remarcaría mucho. Por un lado, la feminización del movimiento obrero, o sea, cómo el movimiento obrero en la frontera norte se ha feminizado al grado de que en Tamaulipas ha sido una abogada mujer quien ha encabezado las luchas y quien ha logrado triunfar en una serie de luchas. Y por otro lado, la desaparición paulatina del nacionalismo en cuanto a que el movimiento obrero de la frontera ha sido un movimiento obrero que ha tenido necesidad de recurrir a sus contrapartes norteamericanas y luchar conjuntamente para tener logros específicos. Yo creo que, si bien es cierto que hay una integración del capital, que coincido yo con David, que posiblemente a mucha gente no le guste oír esto, pero la integración del capital ha traído a su vez una integración del movimiento obrero y creo que esto ha sido muy importante. Y por otro lado, me parece muy importante la presencia aquí de Daniel Ramírez, sobre todo para ver las cuestiones culturales de integración, aparte de la integración económica y laboral, etcétera, que ha sido la integración cultural sumamente importante, sobre todo al nivel de la música, que ha sido muy importante. Cab Calloway, que era negro, pero que tocaba música con una gran influencia de Pachuco, Cab Calloway, Lalo Guerrero, pues
posteriormente lo que fue Freddy Fender y de Texas Tornado en Texas, y posteriormente lo que sería Santana, Batis, Jorge Santana y todos ellos, campo musical, que han sido la expresión cultura fronteriza y la cultura que se da como una mezcla entre México y Estados Unidos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Conde. Daniel, tú eres el único que no ha contestado esta pregunta. ¿Quieres esta pregunta o pasamos a la última pregunta? La siguiente pregunta es precisamente, pensando en estas situaciones que ustedes tan concretamente han mencionado, ¿cuáles serían las perspectivas para estos procesos? ¿Qué podríamos esperar en este momento y en los meses que vienen? ¿Qué podríamos ver? ¿Hasta dónde estaría moviéndose, pensando en esta temporada tan larga? ¿Hasta dónde estarían moviéndose estos procesos tan amplios? Sí, bueno. Daniel, ¿tú quieres contestar? Creo que Marlene está hablando. Marlene, adelante. Es que, ahí está, es que se tarda, ¿no? Bueno, híjole, a mí un tema que me tiene muy interesada así en esta época, en este momento histórico, tiene que ver con una tensión entre la política y lo político, retomando este concepto del sociólogo Retamoso, que distingue entre la política como lo instituido y lo político como lo instituyente. Y creo que es muy importante, y esa es, digamos, una línea de investigación que me parece fundamental y que además creo que por ahí van a estar viéndose varias tensiones sobre estos procesos que hablas tú, ¿no? Mencionas aquí que quizá podemos tomar la última, lo que hizo con el tema del aborto, ¿no? La despenalización del aborto. Porque creo que justamente estamos en o sea, es un gobierno nuevo, de nuevo tipo, con un interés social, en lo social muy importante, y que se alimentó por muchísimo tiempo de distintos movimientos sociales, entre ellos del movimiento feminista, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, hay una tensión, ¿no? Entre un movimiento que se colocaba en este espacio de lo instituyente y que hoy forma parte de un gobierno, ¿no? Entonces, hacer esa transición y mantener esa sinergia no creo que vaya a ser nada fácil, ¿no? Entonces, y más cuando pues se tiene situaciones pues bastante adversas en términos de los procesos de precarización, por ejemplo, por la presencia de las maquiladoras en la frontera norte, ¿no? Que a pesar de que, bueno, podría haber una perspectiva diferente, es cierto que se aumentó el salario, pero pues no es suficiente, ¿no? No es suficiente, vamos muy atrasados en términos de todo lo que se deterioró las condiciones de trabajo y la capacidad de respuesta de los trabajadores frente a un capital tan poderoso, ¿no? Con tantas ligas a nivel internacional. Entonces, desde mi punto de vista, ese va a ser uno de los retos de hoy en día, ver qué pasa, cómo se alimenta el movimiento social y al mismo tiempo se alimenta un gobierno que le interesa recuperar muchas de las demandas de estos movimientos sociales. Esa sería mi aportación. Muy bien, adelante, Daniel. Bueno, los últimos 4 años han sido muy interesantes, unos dirían traumáticos.
para los latinos en Estados Unidos. Y están tratando ahora colegas politólogos y periodistas de descifrar, ¿no?, la votación de 2020. Y especialmente el hecho de que en el sur de Texas y en otras partes Trump ganó más de lo esperado y aumentó su apoyo comparado a 2016. Y Florida, pues se explica por ser Florida, pero el sur de Texas es un caso donde, entre otras cosas, piensan que la fuerza laboral en la industria de vigilancia, de penitenciarias, etcétera, law enforcement, explica las simpatías de un sector hispano ahí hacia las tendencias derechistas y de seguridad nacional. También mucho interés en la influencia que ha tenido el discurso evangélico blanco en iglesias hispanas y todo ese discurso mesiánico, ¿no?, de Trump como agente ordenado por Dios para arreglar las cosas, etcétera, etcétera. Y yo creo que también hay que matizar a nivel de congregación, de familia y pensar en factores como la trauma social, la memoria y la amnesia. Y en el caso de California, tenemos la amarga experiencia de 1994 y la propuesta 187, muy xenofóbica la propuesta, ¿no?, que expulsaría a todos los niños indocumentados de las escuelas públicas, negaría atención médica a mujeres embarazadas, y se aprobó y el gobernador Pete Wilson ganó su reelección a base de esa propuesta. Se congeló en la Corte Federal y desde entonces podemos hablar de una toma de conciencia de la comunidad hispana que explica por qué hoy día no hay ningún republicano a nivel estatal con un puesto ahí, y que California es baluarte, ¿no?, del Partido Demócrata. También creo que en 2006 y 2017, cuando en el Congreso se trató de hacer una felonía, el estatus indocumentado, con la propuesta de congresista Stenssenbrenner, eso provocó las grandes manifestaciones en todo el país. Y en Arizona, ahí nace el liderazgo de los soñadores, de los Dreamers, y que ha impactado mucho en la política en los últimos años. También impactó mucho en la sindicalización de la fuerza laboral de Las Vegas y Nevada. Entonces también muestra este efecto de trauma, de persecución, ¿no? Y eso es la respuesta del pueblo. En cuanto a Texas, sería interesante comparar la votación en El Paso con el sur de Texas, porque en El Paso tenían en memoria reciente, ¿no?, el masacre antimigrante inspirado por el discurso de Trump, a diferencia del sur de Texas. Entonces, mucho trabajo que hacer ahí, y pienso que en parte las diferentes opciones se pueden dividir en dos, entre aquellas que se toma con una memoria o conexión con la experiencia migrante de un familiar o de uno mismo, a un hermano en la congregación, y la amnesia de esa experiencia, y también el sentimiento de ser un poblador, ¿no? Y creer totalmente, ¿no?, en el sueño americano y su defensa, en la defensa de ese sueño americano y todo lo que eso implica. Entonces, creo que el pueblo hispano, mexicoamericano, está en esa encrucijada hacia dónde se va a inclinar, y eso va a impactar mucho en las votaciones que vienen.
Muchas gracias, Daniel. Ya se nos acabó el tiempo en esta mesa. Vamos a tener que cerrar aquí, Jorge, lo siento mucho, pero les voy a suplicar a los panelistas que por favor, a ver, Jorge, sí, adelante. Jorge, ¿quieres decir algo? Tu micrófono está cerrado. Adelante. Nada más quería despedirme, es todo. Despedirme bueno. es todo lo que estaba haciendo. Pues muy agradecido por todo su conocimiento puesto en acción en este foro. Tenemos que terminar y les voy a suplicar que por favor respondan las preguntas que están en la página de Facebook. Y me parece que hay 4 preguntas por allí. Hay una, por ejemplo, para el doctor David. Entonces vamos a tener que cerrar porque nos pasamos. Y les agradezco con todo el alma por este conversatorio tan interesante y espero que muy pronto nos podamos ver otra vez. Al auditorio, muchas gracias por su asistencia, por sus preguntas. Los panelistas los van a responder en el Facebook, por favor. Pues yo solamente puedo despedir este conversatorio y invitar a todo el público a la presentación del libro que a las 6 va a realizar las jornadas. El libro es Globalización y Transnacionalismo, Perspectivas Históricas de la Universidad de Sonora. Por el momento es todo. Les agradezco a la doctora Marlene, al doctor David Vázquez, al doctor Daniel Ramírez, a Jorge Conde por su disposición y porque hicieron de este conversatorio algo muy, muy interesante. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias, adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Bye.